Bienvenidos, y no es en vano tratar de expresar entusiasmo porque el Señor resucitó, porque significa tantas cosas y es hermoso el que podamos decir con alegría resucitó, Él resucitó. Pero, ¿cuál es la importancia de este evento? ¿Qué importancia tiene que Jesús haya resucitado? ¿Que no daba lo mismo que hubiera resucitado o no? Eso es algo que vamos a ver hoy. Y antes de empezar, quisiera comentarles que aunque realmente tengo de manera relativa pocos años predicando, cada vez que me toca el privilegio de enseñar en estos días de Semana Santa, debo de confesar que me supone un reto tremendo. Es importante decir que no busco algo que todo mundo quiera escuchar o tampoco busco repetir lo que se ha dicho año con año, aunque el tema es el mismo. Es un reto porque esto es tan grandioso, pero al mismo tiempo es simple. Ojo, no dije sencillo. El Señor resucitó y ya, prácticamente podría decir, el Señor resucitó, nos podemos ir. Ya, eso es todo. Y al no buscar algo que ustedes quieran oír, sino que lo que busco es el consejo del Señor preguntándole, ¿qué quieres que diga? Y por otro lado, también hay que tener el oído atento porque viene la respuesta y Dios responde de una u otra manera. Y algún tiempo pensé que era yo el único que se sentía así, pero leyendo me encontré con que en el 9 de abril de 1882, un gravemente enfermo Charles Spurgeon predicó acerca de la resurrección de Jesús en el Tabernáculo Metropolitano de Newington en Londres y dijo acertadamente, escuchen esto, y estamos hablando de Charles Spurgeon: no tengo nada que decir acerca de la resurrección de nuestro Señor, y los ministros de Dios no tienen tampoco nada que decir más allá de dar testimonio del hecho de que Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos. Aunque lo convirtieran en poesía, aunque lo declararan en sublime verso de Milton, vendría a ser lo mismo. Aunque lo proclamaran en monosílabos y lo escribieran de tal manera que los niñitos pudieran leerlo en sus primeros abecedarios, se reduciría a lo mismo. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Es la suma y sustancia de nuestro testimonio cuando hablamos de nuestro Redentor resucitado. Basta con que sepamos la verdad de esta resurrección y que sintamos su poder para que el modo de nuestra predicación sea de una trascendencia secundaria, pues el Espíritu Santo dará testimonio de la verdad y hará que produzca fruto en las mentes de nuestros oyentes. No hay mucho que decir. El Señor resucitó. Eso es todo. Lo principal es no perder la capacidad de maravillarnos por la obra de nuestro Redentor. En estos días es fácil dejarse llevar por las emociones y las costumbres. Que el día de la crucifixión, de estar vestidos de negro, estar tristes, estar llorando y muchas cosas. Y como decía precisamente el no, no, porque ya ni siquiera está ahí. El Señor Jesucristo ya no está en la cruz. Es más, tampoco está en la tumba. Entonces, no hay por qué dejarnos llevar por esto, pero dentro de la complejidad que representa el cumplimiento de una profecía tras otra en estos días, los contrastes de emociones y confrontaciones, no debemos de perder de vista lo que las escrituras dicen y debemos observar este maravilloso hecho solo por lo que el Espíritu Santo ha revelado, porque también ahí vienen las leyendas. Vienen los dichos, por ejemplo, no me puedo yo olvidar de esas películas que vi de niño, del Cuarto Rey Mago y de Ben-Hur. Son películas de cajón. Bueno, la del Cuarto Rey Mago, eso es en Navidad, ¿no? Y el Cuarto Rey Mago llega precisamente al momento en que Cristo está en la cruz. Y curiosamente Ben-Hur también. Llega a los pies de Cristo justo en el momento de la crucifixión. Esas son leyendas.
Y no estoy diciendo que la ciencia ficción respetuosa esté mal, pero para hablar de lo que Cristo ha hecho, para hablar de su resurrección, nos debemos de basar únicamente en lo que dicen las Escrituras. Como dijo un predicador, donde la Biblia habla, nosotros hablamos, donde la Biblia calla, nosotros callamos. Otro tema que surge en esta época, y no quiero dejar de mencionar, es la cantidad de gente que busca por todos los medios negar que Jesús resucitó. ¿Cómo es posible que alguien haya resucitado? No hay nada registrado, o no falta el que dice, en los hospitales a cada rato resucitan a las personas. No, eso es reanimar, es muy diferente. Por supuesto, también hay muchos que se dedican a defender la verdad de que Jesús resucitó al tercer día, que fue levantado entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Para no dejar de abarcar este tema, hermanos, ¿cómo comprobamos que Jesús resucitó? La Biblia lo dice, se acabó. Así de simple. Porque si creemos lo que dice la palabra de Dios y creemos que es autoritativa y todo suficiente, no necesitamos más. No necesitamos andar buscándole pies al gato, no necesitamos estarle dando vueltas al tema. Entonces, hermanos, una vez dicho esto, quiero que nos dirijamos a las Escrituras para aprender por qué es importante la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué sin la resurrección no hay cristianismo? ¿Por qué? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Porque inclusive a veces pareciera que nos enfocamos en decir cuando evangelizamos, tienes que creer que Jesús murió por tus pecados, ¿sí o no? Es más, hasta se hacen sketches donde se trata de puntualizar el terrible sufrimiento que Jesús padeció en la cruz, ¿a poco no? Y se busca que sea el mejor actor posible, el mejor que represente el dolor físico, pero ni siquiera eso fue lo más importante. Sí, es importante creer que murió, pero hermanos, todos nos morimos. Todos los seres humanos tenemos una certeza. Es más, vi una estadística de Pachuca. El 100% de la gente se va a morir. ¿Sí o no? Dirían los jóvenes, a ver, mátame esa. Todos nos morimos. Entonces, ¿qué hace especial la muerte de Jesús? Que resucitó. Esa es una parte por la cual es tan importante la resurrección, porque sin resurrección no hay cristianismo. Ya me estoy adelantando un poquito a los temas, pero quiero que antes me acompañen, por favor, a encomendar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú levantaste al Señor Jesucristo de la muerte. Gracias porque por gracia somos salvos por medio de la fe en esto, Señor. Padre, quiero encomendar en tus manos este tiempo, Señor. Te ruego, Padre, por este pobre, inútil servidor, Señor, que a duras penas puede hablar algo bueno, Señor, si es que acaso es solamente eso es cuando es a través de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, por nuestras mentes y corazones que estén enfocados en ti. Si hay alguien aquí que no cree, Señor, te ruego por su alma, Padre. Te ruego, Padre, que tú le arrastres en arrepentimiento y fe. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vuelvo a hacer la pregunta, hermanos. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué es tan importante este hecho? Porque la resurrección de Jesús es la base de todo lo que creemos. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Vamos a estar viendo algunos textos y los vamos a estar analizando. Dice primera carta a los Corintios 15, 14. Observen lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
Este versículo, hermanos, es bien, bien importante. Observen. Y aquí dice, y si Cristo no resucitó, Pablo viene hablando precisamente de la resurrección de Cristo, la fe que creemos, la muerte y resurrección de Jesucristo, y dice algo así como, y si por si acaso, o sea, no es posible, pero vamos a suponer, y es un supongamos que no pasa de suposición, Cristo no resucitó, ok, entonces no tiene caso lo que creemos. Simple, sencillo, no tiene caso. Y en otra parte de la escritura dice, seríamos los más dignos de que se burlen de nosotros. Así como se burlan de nosotros, sin la resurrección, nos mereceríamos esa burla. Y es paradójico, porque muchas religiones no pueden sustentar de ninguna manera lo que creen. Ahí están los que son brujos, ahí están los que creen en otros dioses, ahí están muchos. No pueden sustentar lo que creen realmente, pero nadie se burla de ellos. ¿Se han dado cuenta de eso? Una religión, el Islam, es hasta temida, no te burles de ellos porque te regresan el golpe con todo, las fracciones más extremas. ¿Y del cristianismo qué se hace? Burla, mofa, juegos, bromas, chistes. La figura de Jesucristo es la más insultada que hay en el mundo. Ese sí es el más perseguido de la historia. Ya ni siquiera está entre nosotros y sigue siendo digno de persecución. ¿Por qué? Porque es verdad. Por eso, porque retumba en las conciencias. Y si esto, ahora imaginen, sin resurrección, ¿qué caso tendría que su servidor estuviera aquí parado enseñando lo que dice un libro que dice puras mentiras? ¿Se dan cuenta de esto? Esa es parte de la importancia. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta, ya que algunos dudan de la resurrección, observen esto, porque hay hasta argumentos razonables. Son como que condescendientes con el cristianismo. Dicen, porque no sé si yo por lo menos en mi vida he escuchado como 3 o 4 veces que ya encontraron los huesos de Jesús, que ya encontraron la tumba auténtica y que hay un cuerpo. Y hay uno, no me acuerdo del nombre del arqueólogo, que dijo que encontró la tumba familiar, que ahí estaba José, María, Jesús, y no sé qué tanto estaba diciendo. Pero su argumento era, no importa, cristianos, no se preocupen, no importa, eso no afecta su creencia. Observen lo nulo del pensamiento humano en cuanto a las cosas de Dios. Claro que importa. Por supuesto, el cristianismo no se tambaleó. ¿Por qué? Porque tenemos una certeza. El Señor no está en la tumba. Y eso de que ya 3 o 4 veces, o quizás más, hayan encontrado la tumba de Jesús, pues como que le resta realidad a la noticia. Por otro lado, hay quienes afirman que su cuerpo murió. Y esto está en el círculo cristiano. Su cuerpo murió, pero lo que vieron los testigos, los discípulos, los 2 en el camino a Maús, las otras 500 personas, era su espíritu. Entonces, ¿esto sirve a nuestra fe? Por supuesto que no. Y si te dices cristiano y crees en esta herejía de que Jesús estuvo en espíritu nada más ahí caminando antes de ser llevado al cielo, porque incluso se atreven a decir, ¿y entonces cómo lo elevaron si no era un espíritu? No puedes elevar un cuerpo. Ah, estás hablando de Dios. Él puede hacer lo que sea. Nuevamente, la resurrección del cuerpo físico de Jesús es la base de nuestra fe. R.C. Sproul escribió, es muy importante que nosotros entendamos que la fe de la iglesia en la resurrección de Jesús no se basa en inferencias extraídas por un cuerpo perdido. No se trata simplemente de que las personas encontraron una tumba vacía y luego hicieron la suposición arbitraria de que la única razón que podía explicar el vacío de la tumba era que Jesús había resucitado entre los muertos, porque esa es otra. Pues como no estuvo, se les ocurrió una idea genial. Vamos a inventar que Jesús resucitó. Y aquí es donde entra una cosa muy simple. ¿Una persona moriría por una mentira? Sí,
Sí, una persona sí moriría por una mentira, pero ahora 11 morirían por la misma mentira, sabiendo que es mentira. Ya se pone un poquito más difícil, ¿no? Ahora, si pudiéramos contabilizar a todos los que murieron, por ejemplo, en el circo romano, ¿morirían por una mentira? La respuesta es no. Para la forma en que murieron, morir por una mentira sabiendo que es mentira, no lo haces. No lo haces. Tal vez morirías por una mentira si no supieras que es mentira. Pero en cuanto sabes que es mentira, pierde todo su valor. La fe de la iglesia no descansa en especulaciones, sino que se basa en el testimonio de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y los autores dijeron que ellos están proclamándonos lo que han visto con sus ojos y oído con sus oídos. Y esta es una parte también bien importante, hermanos, porque me encantan los jóvenes que hoy cuestionan todo, no nada más la fe. Quieren que todos los eventos históricos sean probados con TikToks. ¿En serio? Si no está en Facebook, si no hay videos, si no hay foto, entonces no es cierto. Oye, entonces, ¿cómo le van a hacer con Platón? ¿Cómo le van a hacer con Aristóteles? ¿Cómo le van a hacer con Pitágoras? Bueno, de por sí no lo quieren, ¿verdad? El teorema de Pitágoras se los pones enfrente y ya. ¿Cómo le van a hacer con figuras históricas previas a la fotografía? Ya no digamos el video, a la fotografía. Hermanos, incluso ahí se demuestra la falta de sabiduría y de educación. ¿Por qué? Porque los escritos más antiguos, aún los de filósofos, y esto también incluye escritos antiguos de cualquier cultura, por el simple hecho de existir, se toman como válidos. Pero ¿qué hacemos con la Biblia? No, esa no. Esa no. Esa no hay manera de comprobarlo. La única manera de comprobar antes algo era por medio de testigos. Y los testigos lo único que podían hacer era hablar. Y los que más, escribir. Por lo tanto, era suficiente, era válido. Por eso es que me atreví a decir que la Biblia es suficiente para comprobar que Jesús resucitó. Porque es un escrito que es válido delante de cualquier ciencia. Olvídense de que lo crean, que lo validen, que validen los textos originales. Están validados. Están validados como ciertos, están validados como efectivamente antiguos y pertenecientes a la cultura que dicen pertenecer. Ya si dices, no, de todas maneras no, ya no podemos hacer más. Ahora, vamos a regresar al punto. Esta es una manera que tenemos que nosotros tener en cuenta para afirmar la verdad. Ahora, si bien el arrepentimiento y la fe son necesarios para la salvación, estos pierden todo valor si Jesús estuviese en la tumba, hermanos. Observen el tamaño de la declaración que acabo de hacer. El derramamiento de la sangre y del Señor Jesucristo también perdería todo valor si no fuera porque resucitó. Si yo te pico con una aguja, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Va a sangrar. Cualquiera sangra porque lo hieran. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones y murió y resucitó. Eso es lo que hace la diferencia. Nuestra fe, como les decía, sería digna de las burlas de todo el mundo y tendrían razón. El cristianismo solo sería una religión ridícula más sin la resurrección. Dice Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 15. Acompáñenme, por favor. Primera a los Corintios 15, 15, que dice: Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En esta carta también Pablo estaba lidiando con un pensamiento parecido al de uno de los cultos judíos. Uno era el que más conocemos, los fariseos, ¿recuerdan?
los más férreos enemigos de Jesús, pero no eran los únicos. En la lista también estaban los saduceos y los esenios. Los esenios eran escetas, o sea, ellos vivían en el desierto y nadie los molesta. Pero los otros, ellos no creían en nada sobrenatural excepto Dios. No sé cómo le hacían, pero bueno, no creían en ángeles, pero tampoco creían en que iba a haber resurrección. Entonces, no, nadie resucita, ni Jesús puede resucitar, pero Jesús es Dios. Sí, pero nadie puede resucitar. Básicamente, eso es lo que decían los saduceos. Acerca de esto, John MacArthur dice, observen esto, si usted quita la resurrección de Jesucristo del cristianismo, usted no tiene cristianismo. Usted literalmente quita el corazón del mismo. Nosotros aceptamos que la resurrección sucedió por la fe en las Escrituras. La fe nos es dada por el Espíritu Santo. Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que la Biblia es verdad. Y la Biblia dice que Jesús resucitó de los muertos y eso cierra la discusión. Y en las páginas de las Escrituras hay amplia y convincente evidencia. Nuevamente, por eso fue que me atreví a afirmar, ¿quieres comprobar la resurrección de Cristo? Está en la Biblia, se acabó. Si no quieren reconocer lo que dice la Biblia, no hay más que discutir. Es evidente entonces que la resurrección es un tema de vital importancia para nuestra religión. Otra vez, ¿en qué radica la importancia de la resurrección? Hay muchos puntos, pero quiero que abarquemos únicamente 3. Número 1, nos muestra la veracidad de las Escrituras. Número 2, nos muestra que Cristo es Dios. Y número 3, prueba nuestra salvación. Vamos al primer punto, punto número 1. Nos muestra la resurrección de Cristo es importante porque nos muestra la veracidad de las Escrituras. Y esto es un poquito curioso, porque por lo general nosotros vamos a decir que la Biblia prueba la resurrección de Cristo. Y es correcto, pero al mismo tiempo la resurrección de Cristo demuestra que las Sagradas Escrituras son verdad. Porque dentro del mismo texto de la Biblia encontramos que los autores del Nuevo Testamento prueban lo dicho en el Antiguo Testamento. Ya la prueba está implícita. Y como lo leí de lo que dice John MacArthur, hermanos, no cabe duda. Si tienes fe, no cabe duda. Si no tienes fe, vas a dudar de todo. Así de simple. Y saben una cosa, lo natural para el que va al infierno es dudar de todo. Así de simple también, como es lo mismo de natural que nosotros creamos todo lo que dice este libro, por fe nada más. No estoy diciendo que no sea necesario estudiar, analizar, revisar el idioma original y todas esas cosas, pero aquellos que se dediquen a la lectura simple de la Biblia, por fe pueden creer todo lo que dice y tener la certeza de que lo que dice la Biblia es verdad. Ahora, lo antinatural sería que un incrédulo creyera lo que dice la Biblia o un creyente dude o ponga en duda lo que dice la Biblia. Y ahí es donde entra nuestro comportamiento. Un punto de reflexión, hermanos. Digan amén todos los que creen lo que dice la Biblia. ¿Y qué tal el comportamiento? ¿Ven la Biblia en nosotros? Es harina de otro costal, diría cualquiera. A ver, hazlo tú. No, ni yo lo puedo hacer de manera perfecta. Nadie. Pero no podemos negar algo que se llama santificación progresiva. No puedes seguir como empezaste. Tienes que cambiar a fuerza. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Pero vamos al punto, porque si no me desvío más todavía. Vamos a ver a los dos autores que probaron que las Escrituras son verdad por medio de lo que es la resurrección de Jesucristo. Y para esto quiero que por favor me acompañen a Hechos capítulo 2, versículos 25 al 28. Hechos 2, 25 al 28. Esto en el margen donde vemos una transformación. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro, el que no dudaba en entrarle a los golpes. Pedro, el que no dudaba en hablar rápido.
Pedro el que negó al Señor Jesucristo 3 veces, Pedro el que regañó al Señor. No, no vas a ir ahí porque ahí te van a matar. No, no, de ninguna manera esto te acontezca. Y terminó con un apodo bastante feo porque el Señor le dijo: Satanás, apártate de mí. ¿Ya tienen ahí Hechos 2, 25 al 28? Vamos a leer, dice: porque David dice de él. Ahorita vamos a regresar a este punto. Esta frase es importantísima. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cualquiera podría decir que esto pues habla de David, ¿no? Pero fíjense, observen lo que dice el texto. ¿Cómo empieza? Porque David dice de él, ahí está. David está hablando de sí mismo. No, David está hablando de Dios, de él. David dice de él. Y observen lo que describe. Sobre todo quiero que avancemos hasta el versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Entonces el alma de Jesús se fue al infierno. No. Hades es el lugar de los muertos. O sea, no dejarás muerto, no permanecerá muerto. Y si no permanece muerto, ¿qué significa? Que resucitó. ¿De quién está hablando entonces? De Jesús. Aunque para los veterotestamentarios era el Mesías únicamente. Por lo tanto, la resurrección de Cristo, ¿qué le probaba a los judíos? Que Jesús es su Mesías, pero no creyeron en él. Ahora, vamos a continuar ahí en el versículo 27. Una confirmación de la resurrección, pero ahora a nivel físico. La primera parte es una confirmación de la resurrección a nivel espiritual. Ahora a nivel físico. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que se pudra y llegue a ser puros huesos. Jesucristo no está en la tumba, por lo tanto, su cuerpo no se descompuso ni llegó a los huesos. Punto. Como les decía, cualquiera podría decir que esto se refiere a David, pero fíjense, el mismo Pedro lo explica. Avancemos un poquito. Versículos 29 al 32 de Hechos 2. Observen, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Era ilógico que cualquiera dijera que esta parte del Salmo que está citando Pedro hablara de David, porque está hablando de resurrección y los huesos de David siguen en su tumba. El cuerpo de David sigue ahí, versículo 30. Pero siendo profeta David y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, el Mesías, para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Otra vez, ese tipo de confirmación, hermanos, era suficiente, porque no había manera de grabar videos, o como ahora, ¿no? Que una persona es detenida por un policía y ¿qué hace automáticamente el infractor? Saca su celular. Y ahí andan grabando al policía. Eso nos hace pensar que todo dato histórico se tiene que probar así, pero no. En los textos antiguos, si decía, hay testigos, ¿qué había? Testigos. Sí, pero cualquiera puede escribir. A la historia, así es como se confirma. Vamos a continuar. Porque Pablo, otro autor, en el mismo libro de Hechos, confirma lo mismo. Acompáñenme unos 10 capítulos más adelante aquí en el libro de Hechos, al capítulo 13, versículos 29 al 31 y luego el 35. 13, 29 al 31. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor.
y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Dato histórico. Murió, lo quitaron de la cruz y luego, ¿qué le hicieron? Lo sepultaron. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Otra vez, ¿qué era necesario antes para comprobar un hecho? Testigos. Incluso hoy, recordando el evento que nos ocurrió en casa, que se nos metieron algunos amantes de lo ajeno, ¿qué es lo primero que le preguntaron a Moni? ¿Usted vio algo? ¿Vio testigos? ¿Hay testigos? ¿Alguien vio algo? ¿Sí o no? Uh-huh. Ah, pero si es de la Biblia, entonces no cuentan los testigos. Versículo 35, aquí mismo en Hechos 13. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Otra vez, haciendo alusión al Salmo 16. Ahora, esto es evidencia suficiente de que lo que David escribió en el libro de los Salmos se cumplió en la persona de Jesús. Textos pasados probados. Si esto no fuera así, entonces observen los Salmos, el libro del profeta Isaías, el Antiguo Testamento y en sí toda la Biblia estaría mal. El cumplimiento de lo que dicen las Escrituras era evidente para cualquier judío. Ellos lo sabían, pero decidieron ignorar este hecho, como cuando el Señor fue confrontado al hablar de la destrucción y reconstrucción del templo. Ustedes recordarán este texto que podemos leer, si me acompañan en sus Biblias, a Juan capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice así, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo en 3 días y lo levantaré. ¡Wow! ¡Qué declaración! Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Más ciegos y sordos no podían estar a la verdad. Jesús no estaba hablando obviamente de un templo físico, que de todas maneras podría hacerlo. El punto es la ceguera, la inmediatez de la visión. Es como, este argumento es como hoy querer probar lo que dice la Biblia en base a los medios que se usan hoy. Es un argumento sin fundamento, pero seguimos ahí en el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra de Jesús, la palabra que Jesús había dicho. Ahora, aquí hay una cosa bien importante, hermanos, porque siempre que vemos las escenas cuando Jesús se planta delante de sus discípulos, se habla de que, se maravillaron, ¿no? ¿Y quién era el único incrédulo? Tomás. Pero hermanos, si leemos los textos con atención, nos damos cuenta que lo primero que hizo Jesús al aparecerse delante de sus discípulos fue regañarlos y señalarlos de incrédulos. A todos. Porque ya habían regresado las mujeres. Observen esta parte también. 11, sus 11 seguidores, 11 varones, no se enteraron de que Jesús había resucitado, sino hasta mucho después, porque fueron mujeres las que fueron seleccionadas para darse cuenta de este hecho. Esto es maravilloso, porque los 11 estaban dudando. ¿Qué no salieron corriendo como conejos cuando arrestaron a Jesús? Salieron corriendo, aparte. Perdón, yo sé que la situación era muy difícil, algunos los justifican. Bueno, es que salieron corriendo porque, a ver, la policía y todos los que iban, todas esas decenas de personas que iban para prender a Jesús, por uno solo. Pero hermanos, aún en ese momento vieron la manifestación del poder del Señor. ¿Por qué? Porque llegaron y preguntaron por Jesús y el Señor Jesús les dijo, yo soy. Y la Biblia dice que se fueron de espaldas. Eso lo vieron todos y aún así salieron corriendo. Se acobardaron.
en el momento en que tenían que sacar el cobre. Y entonces, los primeros testigos de la muerte, perdón, de la resurrección de Jesucristo son mujeres. Eso en ese tiempo era ofensivo. ¿Cómo? Pues para que vean. Y se confronta con sus discípulos y les dice, incrédulos. Porque llegaron y les dijeron a todos los discípulos, Jesús resucitó. ¿Y cuál fue la respuesta? Ir a comprobar. Pedro y Juan fueron a comprobar a ver si lo que decían las mujeres era cierto. Y ahí viene ese chiste de por qué llegó primero Juan. Porque Pedro tiene primera y segunda y Juan tiene primera, segunda y tercera. Pero el punto es, hermanos, que dudaron. Nosotros somos dichosos porque creemos esto sin necesidad de verlo. Todos sabían que el Redentor habría de morir, por lo que la ley indicaba acerca de los sacrificios de los corderos. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el hecho de que cada israelita debía saber que el Mesías debía morir y resucitar, lo vemos claramente. No era de que, bueno, pues es que los sacerdotes nada más sabían. No, todos lo sabían. ¿Recuerdan ustedes ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24? A mí me encanta esta parte del Evangelio según San Lucas, que son los caminantes hacia Emaús. Hay un libro fascinante que se llama El forastero de camino de Emaús, se los recomiendo mucho. Y ahí se prueba que todo judío sabía esto. Acompáñenme por favor a Lucas 24, 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27, dice así. El Señor Jesucristo, ustedes conocen la historia, ustedes la saben perfectamente. Dos hombres van caminando rumbo a un poblado que se llama Emaús y a medio camino se les une otro, que no es otro sino Jesús, pero ellos no se dan cuenta, lo ven y no se dan cuenta que es Jesús. Y hasta les pregunta, ¿y ahora por qué vienen tan tristes? Bueno, así no, ¿verdad? Pero así lo digo yo. ¿Por qué vienen tan apachurrados? Y todavía le dicen, ¿que tú no sabes lo que pasó? Y ya está, dicen, ya está es el tercer día y nada. Entonces el Señor, observen lo que dice ahí en Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Observen, no está diciendo, oh insensatos que no creen lo que dije. Está diciendo, oh insensatos que no creen lo que los profetas dijeron. Lo sabían, sabían que el Cordero, sabían que el Mesías tenía que morir y resucitar. No era, 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y como vio que estaban reprobados en historia, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todo judío sabía que esto tenía que ocurrir. Aún más, quiero que por favor me acompañen a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Este pasaje lo usamos para dar el Evangelio. Primera de Corintios 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la muerte y resurrección de Jesús. No era cuento reciente, no era noticia nueva. Cualquiera que dijera que había estudiado el Antiguo Testamento, o por lo menos los profetas, sabía esto, porque lo prueba conforme a las Escrituras. No dice conforme a lo que dijo Pedro, conforme a lo que dijo Juan, fíjense, no dice conforme a lo que dijo Jesús, porque Jesús lo dijo, es necesario que yo muera, pero voy a regresar al tercer día. Voy a destruir este templo y lo puedo reedificar en 3 días. Pero la noticia les pasó por aquí.
Y de una vez, si tú estás escuchando esto y no crees, arrepiéntete. Porque es Cristo o el infierno. Uy, no conoces a mi familiar. Infierno, mi casa. No tienes idea. No tienes idea. ¿Crees que sufres ahorita? No se va a comparar. Y la única manera de que te salves es por medio de la fe en Cristo. Entonces, la resurrección de Cristo nos muestra la veracidad de las Escrituras. Porque para el Nuevo Testamento, los escritores neotestamentarios probaron que lo escrito por los antiguos testamentarios es cierto. Punto número 2. La resurrección de Cristo es importante porque nos muestra que Cristo es Dios. Y este es un tema bien interesante que hemos tocado en algunas veces. ¿Recuerdan algunos pasajes que estamos estudiando? Y yo mismo les digo, esto demuestra que Cristo es Dios. Me encanta porque en cuanto a los asuntos de rescate, atención prehospitalaria, en inglés, cuando se habla de la RCP, de reanimar a alguien, sí dicen literalmente resucitar. De hecho, hasta un aparato que se utiliza para dar respiración asistida, que se conoce como la BBM, o muchos le dicen AMBU, le llaman resucitador en inglés. Es medio curioso esto, pero hermanos, en realidad no estás resucitando a nadie, lo estás reanimando. Es como cuando le están pasando corriente a un carro. Está ahí. ¿Qué decimos cuando no responde? Está muerto. Está muerto. Lo conectas con un coche que es el donante. No dices que ya revivió, nada más dices ya arrancó. Ya lo reanimaste. Pero en el caso de Cristo, se trató de una resurrección milagrosa por donde la veamos. Porque para empezar no fue inmediato, fue al tercer día. Dios quiera después volvamos a tomar el tema de los 3 días, porque ahí también, no, es que no fueron 3 días de 24 horas ya en la escritura. Okay. Pero aquí el punto es que su cuerpo estaba visiblemente muerto. Ahora no es de que me voy a morir. Morí. No, estaba destrozado. Estaba mutilado. El daño de su cuerpo se puede comprobar cuando fue clavado por el soldado. ¿Por qué? ¿Qué salió? Sangre y agua, que es más bien suero. Y eso es la demostración de que el cuerpo estaba casi vacío de sangre y demostraba el daño pulmonar por el lugar donde fue clavada la lanza. Estaba muerto, probablemente hasta con tétanos por el efecto de los latigazos y el efecto de los clavos. Cuando el ladrón que se arrepintió, nada de que el buen ladrón, no hay buenos ladrones. Cuando el ladrón que se arrepintió volteó a ver a Cristo, ¿qué vio? Vio una masa sanguinolenta. Vio a alguien destrozado y aún así, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Tuvo fe. Porque la fe no es en algo que nuestros ojos puedan ver como maravilloso, sino que nuestra fe nos muestra que es maravilloso. Y solamente Cristo resucitó. Dice, acompáñenme a Marcos, capítulo 5, versículos 5 al 7. Dice así: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces, 5 al 7. Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, espérenme, creo que aquí ya tuve un problema. Dije Marcos 5. Sí, perdón. Sí, estoy bien. Hablando del endemoniado gadareno, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué hizo un demonio?
Bueno, no era uno, era una legión. ¿Qué hizo? Se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora aquí muchos dicen, no, es que Jesús fue una creación. No. Si Dios es Padre, ¿el Hijo qué es? Dios. A ver, levanten la mano todos los que son aquí, padres y madres. ¿Qué tuvieron? ¿Gatitos? ¿Perritos? ¿Qué tuvieron? Humanitos, ¿no? Tuvieron humanos. Gracias. Los hijos de humanos, ¿qué son? Humanos. El Hijo de Dios es humano. A ver, ya no me cuadró. ¿Cuál sería el argumento correcto? El Hijo de Dios es Dios, punto. Con su misma esencia, con su misma sustancia, con sus mismas características. Ahora, hablando específicamente de la resurrección del Señor, recordemos en primer lugar que Dios mismo reconoció a Cristo como su único hijo. No lo llamó ahí cuando lo bautizaron, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Recuerdan? Este reconocimiento es suficiente ya que la persona de Jesucristo es reconocida por el Padre como su hijo y no puede ser menos que Dios. A esto debemos sumar que el Señor Jesús fue resucitado en el poder del Espíritu Santo porque el Padre quiso. Porque muchos dicen, no, es que Jesús resucitó porque Él quiso. No. Jesús resucitó por medio del poder del Espíritu Santo. Acompáñenme rápidamente a Romanos 8, versículo 11. Dice así, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo, Dios. Ahora, vamos otra vez, no quiten el dedo ahí de Romanos, pero vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 30. Hechos 13:30 dice así, mas Dios le levantó de los muertos. El Espíritu Santo usó su poder para devolver la vida. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Qué dice? Regresemos a Romanos, capítulo 1, versículo 4. Dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección que fue ejecutada por el Espíritu Santo por la voluntad del Padre. Hermanos, esto declara su deidad. Nos muestra claramente que Jesús es Dios porque es Hijo de Dios. Ahora vamos a confirmar esto otra vez en Hechos, capítulo 2, versículo 36. Vamos a confirmar ya nada más la deidad de Jesús, que es lo que les digo. La resurrección confirma la deidad del Señor Jesucristo. Dice Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios, Señor, están puestos al mismo nivel. La resurrección entonces, hermanos, nos muestra que Cristo es Dios. Vamos al tercer punto. La resurrección de Jesús prueba nuestra salvación. ¿Cuál fue el punto número 1? La resurrección de Cristo es importante porque nos muestra la veracidad de las Escrituras. Número 2, nos muestra que Cristo es Dios. Y número 3, hay muchos más, pero solamente vamos a llegar hasta aquí, prueba nuestra salvación. No puedes decirte salvo si Cristo no resucitó. Si bien que creer que Cristo murió para el perdón de nuestros pecados, es necesario creer también que resucitó al tercer día. Acompáñenme con sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 4, versículo 25. Fíjense, hablando precisamente de Jesús,
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sin la resurrección no hay justificación. ¿Y qué es la justificación? Es el hecho de que Dios te ve a ti, pero ya no te ve como ese ser de pecado, sino ve la perfección de Cristo imputada en ti. Y del mismo modo, cuando Cristo estuvo colgando en la cruz, tu pecado y el mío le fue imputado a él, y por eso durante casi 6 horas estuvo sufriendo la ira de Dios minuto tras minuto mientras colgaba en la cruz. El problema no era el sufrimiento físico, hermano, sino esa separación temporal que hubo de entre el Padre y el Hijo, y por eso él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es la traducción más correcta, no abandonado. ¿Por qué me has desamparado? Eso fue lo que el Señor Jesucristo sufrió por ti en la cruz. Y entonces vemos precisamente que ya muerto, el pago, como ya lo he dicho varias veces, el pago ya está dado, pero falta que te lo acepten. Cuando Jesús resucita al tercer día, Dios está diciendo: justificados. ¿Por qué? Porque aceptó el pago. El mismo Señor afirmó esto de sí mismo, porque si Él no hubiese resucitado, nosotros tampoco tendríamos esperanza. Acompáñenme a Juan, capítulo 16, no, perdón, Juan 11, versículos 25 y 26. Dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y si no resucitó, entonces Él puede ser la resurrección? No. Pero Jesús dijo de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Sí lo crees? Sin la resurrección, su sacrificio no hubiese sido eficaz. Por lo tanto, no habría salvación para nosotros y mucho menos recibiríamos el Espíritu Santo, porque aún más, sin esa resurrección, entonces Jesús no hubiera regresado al cielo. Por lo tanto, no hubiera sido necesario que viniera el Espíritu Santo, y entonces no tendríamos consolador, no teníamos enseñador, no tendríamos quien nos convenza de pecado. Porque ese es el problema. Si te dices cristiano y estás cometiendo actos pecaminosos, a pesar de que ya se te dijo en las Escrituras de que estás mal, la voz del Espíritu Santo no está resonando en ti. Aguas. Cuidado con esto. Juan 16:7 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Wow. La muerte de Cristo fue el precio por el perdón de tus pecados. ¿Por qué? Porque la gravedad de la ofensa contra Dios es tan grande que solamente Dios podía pagarla. Por eso Dios Hijo pagó esa ofensa en nuestro lugar. El precio fue pagado. La resurrección de Cristo es la confirmación de que el Padre aceptó ese pago y su perfecta ira contra el pecado fue satisfecha, eficaz, plena y completamente. La venida del Espíritu Santo es la confirmación de que la tarea del glorioso Señor Jesucristo es completa. Por eso Él partió. Su misión terminó. Por eso también, aunque quiero señalar, hoy también participamos en la Santa Cena. En palabras de Juan Calvino, la mesa del Señor nos guía a la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo y luego a su resurrección, y que estemos tan seguros de la vida y la salvación como que mediante la victoria obtenida al resucitar de los muertos nos es otorgada justicia. Y el portal del paraíso ha sido abierto para nosotros, de manera que podamos acercarnos osadamente a Dios y ofrecernos a Él, sabiendo que siempre nos recibirá como hijos suyos. Esta declaración es increíble. ¿Alguna vez
te has puesto a pensar en lo atrevido que eres cuando te atreves a decir, Padre amado, Padre celestial, y empiezas a orar? Estás hablando con Dios. Y dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién puede acercarse a Dios? Pero tú sí. ¿Te das cuenta de la osadía? Es como si te quisieras acercar a alguien de la realeza o al presidente y en lugar de hablarle de usted, le hablas de tú. Me dicen, por respeto, háblale de usted. Estos, hermanos, son solo 3 puntos que demuestran la importancia de la resurrección de Jesús para nuestra fe. Vamos a repasarlos. Número 1, la resurrección de Cristo es importante. ¿Por qué? 1, nos muestra la veracidad de las Escrituras. Número 2, nos muestra que Cristo es Dios. Número 3, prueba nuestra salvación. Si bien hay más, estos 3 puntos nos deben de servir para meditar en el valor de nuestra salvación y cuestionarnos si estamos viviendo de tal manera que mis acciones demuestran que creo que Cristo murió por mis pecados y que resucitó al tercer día para ser llevado en gloria 40 días después. Y si no tienes esa certeza de ser hijo de Dios, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo. Es lo único que te puede salvar de la ira de Dios. Bendito el Señor, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres justo, porque eres santo, porque eres grande, Señor. Gracias, Padre, porque podemos descansar en tu soberanía, Señor, con la cual nada escapa de tu control, Padre. Y en esa soberanía, desde antes de la fundación del mundo, tú ya habías establecido que la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, debía venir a esta tierra, vivir entre los humanos, entre nosotros, Señor, morir de una manera cruel, separado de ti por un momento, y resucitar al tercer día, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos esta certeza. Gracias porque en tu palabra lo podemos ver claramente. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que harás. Gracias porque el Señor Jesucristo está a tu derecha, Señor. No está en la tumba, no está en la cruz. Al Cristo vivo adoramos y servimos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.